Imagínate por un instante cómo retumba el estadio en silencio absoluto justo antes de que caiga la gran noticia, un giro inesperado que cambie el destino del fútbol europeo para los próximos años. Hoy te traigo una historia que parecía sacada de un guión perfecto, con giros dramáticos, tensión hasta el último segundo y una decisión final que nadie esperaba. Erling Haaland le dice no a Bayern Múnich y le da el sí a Florentino Pérez. Así de rotundo, así de explosivo. Quédate hasta el final porque lo que vienen son sorpresas que van a hacer temblar tanto las portadas de los medios como los despachos de los clubes más poderosos. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, porque lo que sigue no lo verás en ningún telediario convencional. Desde que saltó su nombre al estrellato mundial por romper redes con una furia imparable en la Premier, Haaland se convirtió en el trofeo dorado que los gigantes europeos codiciaban. Su físico, su instinto goleador, su manera de aparecer cuando más duele. Todo lo que tenía era susceptible de revalorizarse al doble, triple, quizá al infinito si caía en el equipo adecuado. Y eso lo hacía perfecto para clubes que soñaban no solo con ligas nacionales, sino con hegemonía continental. El Bayern apareció como candidato serio desde el primer momento, tenían historia, estructura, una afición que no perdona y un proyecto que necesitaba un Bame de su categoría. Pero al final, las apariencias engañan. Los planificadores se cansan de esperar y, sobre todo, a veces pesa más una promesa de grandeza que la carta de presentación más sólida. El Bayern, y todo el mundo lo sabía, presentaba un escenario plausible. Podían ofrecerle un contrato robusto, protagonismo inmediato, Champions con expectativas altas año tras año y la tranquilidad de moverse en un entorno estable, alejado del caos mediático que otros gigantes como el de Madrid llevan de serie. Por fuera, todo cuadraba. Pero las decisiones importantes no se toman solo por fuerza económica o confort. Hay algo que pesa más cuando el jugador no es simplemente un fichaje, sino la pieza central de un nuevo paradigma. Ahí entra un nombre que resuena con eco propio: Florentino Pérez. Florentino no es solo un presidente, es una leyenda con máscara de estratega silencioso. Su historial en fichajes polémicos, su ambición de moldear un equipo que deje huella por generaciones y su capacidad, igual que su gusto por lo dramático, para dar golpes sobre la mesa ha marcado la historia del club blanco. Cuando se menciona su nombre, no estás simplemente hablando de un dirigente. Estás evocando una promesa de grandeza, un cartel luminoso que atrae tanto talento como presión mediática, gloria y estatus. Claro, para unos puede sonar como un circo, y no les falta razón, pero para otros es precisamente la plataforma para trascender. Haaland lo sabía. Lo vio claro desde el primer momento. Las entrevistas, los rumores, los agentes moviendo fichas, los contratos millonarios y las filtraciones. Todo eso bullía en el aire. Pero lo que realmente definió su decisión fue algo más intangible, profundo. La idea de entrar en la historia con un club cuya grandeza trasciende fichajes, entrenadores o resultados. Entrar en la historia con mayúsculas. Esa misma ambición que ardía en su interior desde los primeros goles, desde cuando apenas era un juvenil con hambre de gloria. Cuando Florentino llamó, no fue simplemente una oferta económica. Fue una promesa: ven, aquí puedes ser eterno. Y eso, para alguien como Haaland, con más hambre de legado que de cuentas bancarias, fue irresistible. Fue como si el mismísimo eco de leyendas pasadas le susurrase al oído su nombre, diciéndole que tenía una cita con la historia. El Bayern pudo poner millones sobre la mesa, su escuadra pudo alinear criptas y trofeos, pero lo que contaba no era el billete, sino el destino. Así que, tras semanas de suspense, negociaciones, dudas, tensiones y rumores que explotaban casi a diario, como bombas mediáticas listas para detonar, llegó el momento de la verdad. Un mensaje críptico por redes, un tuit borrado, una foto vaga con un pulgar hacia arriba, un silencio absoluto de las partes implicadas. Y luego, la confirmación: Haaland firmaba con el club blanco. El mundo del fútbol se sacudió, el planeta de la pelota giró un par de grados sobre su eje. Y en ese instante supimos que no había marcha atrás. Para los madridistas fue como si se hiciese de noche y al mismo tiempo amaneciese. Ese tipo de fichaje que no solo te trae goles, sino esperanza de reescribir el mapa del fútbol en Europa a tu antojo. Para los detractores fue una declaración de guerra. Este club siempre tiene que ser grande. Siempre. Y para el resto, un espectáculo digno de una película épica. ¿Qué significa realmente este movimiento? Primero, un cambio de paradigma. Con Haaland en el Madrid, la Liga Española ya no solo tiene un goleador de élite. Tiene un faro que atrae nuevos focos, nuevos patrocinios, nuevos contratos televisivos y, sobre todo, una nueva dimensión competitiva.
Imagínate los clásicos, los derbis, los partidos como ante rivales de media tabla, donde haya tensión, nervios, espectáculo, allí estará él, listo para cambiarlo todo con un solo remate. Una presión inmensa, sí, pero una presión que Haaland no solo busca, sino disfruta. Segundo, la resurrección de un estigma. El Madrid, y lo digo con franqueza, ya no estará solo reconstruyéndose tras salidas, bajas o crisis. Estará compitiendo desde el primer minuto, con hambre, con músculo, con garras afiladas. Los jugadores no son solo piezas sueltas, serán engranajes preparados para disparar. El entrenador tendrá que adaptar tácticas, estilos, egos. Las defensas contrarias sabrán que no basta con marcar a unos cuantos. Tendrán que vigilar al monstruo que aparece en el momento más imprevisto. Tercero, un aviso directo al continente. A todos los grandes clubes que, hasta hoy, pensaban que tenían asegurada su hegemonía. Que esto no es un fichaje circunstancial, sino una declaración. Que si alguien pensaba que podían planear con calendario tranquilo, que revisen el mapa otra vez, porque el tablero cambió, y con piezas como esta, perder ya no es una opción, al menos para el Madrid. Una oferta salvaje convertida en amenaza silenciosa, desplazando astros, alterando equilibrios. Y para los amantes del fútbol como tú, sí, tú que estás viendo esto, significa un plus de emoción. Significa partidos que prometen convertirse en clásicos instantáneos. Significa que cada fin de semana se notará, se verá, se sentirá distinto, más velocidad, más tensión, más gol. Significa que tal vez estés ante una nueva era del fútbol moderno, una en la que ya no valen los media tintas. No creas que fue una decisión fácil. Te aseguro que hubo noches largas, reflexiones profundas, dudas. ¿Y si no funciona? ¿Y si no estás listo para tanta presión? ¿Y si firmar por el Madrid es como firmar un contrato con la élite exigente del universo futbolístico, donde cada error se convierte en titular, donde cada derrota pesa el doble? Pero claro, para alguien así, rendirse no era una opción. Nunca lo fue. Necesitaba algo más grande, algo que valiera cada gota de sudor, cada centímetro recorrida en la cancha, cada mirada desafiante hacia la portería. Y ese algo más grande es el escudo blanco. Es esa historia que se escribe con nombres legendarios, con goles que trascienden generaciones. Es la oportunidad de no ser una estrella fugaz, sino una supernova que ilumina el firmamento del fútbol durante años. Hazme caso, este fichaje no va a ser uno más. Este es de esos movimientos que luego sirven de referencia. Aquel verano en que Haaland cambió su destino. Luego vendrán documentales, análisis de expertos, tertulias interminables en los cafés deportivos. Pero tú preferirás decir que lo viste antes de que explotara, que lo sentiste en directo, que reconociste potencial antes de que el mundo entero lo comprendiera. Y sí, quizá para algunos las expectativas sean desmesuradas. Que si espera goles, títulos, gloria. Pero te digo, con Haaland no se negocia, se exige. No es un delantero de buenos números. Es un torbellino de instinto, físico, decisiones rápidas. Cuando entra en el área tiene pruebas de ADN de goleador, como si en su sangre corriera el eco de cada delantero que alguna vez marcó la historia. Ahora bien, también hay que ser realistas. Este club no garantiza títulos automáticos. Vivimos en una era en que un mal paso, un rival inspirado, una lesión inoportuna, puede derrumbar hasta al más armado de los imperios. La grandeza cuesta mantenerla. El camino estará lleno de pruebas, de exigencia, de miradas críticas. Pero si alguien puede vivir bajo esa lupa sin perderse, ese es Haaland. Porque si bien su ambición lo empujó hasta aquí, su talento y su mentalidad lo mantienen firme. Mientras tanto, en las oficinas del Bayern, las caras deben ser distintas. Luces apagadas, aire pesado, ecos de lo que pudo ser. Quizás un directivo esté repasando contratos, firmando cláusulas, dibujando planes alternativos. Quizás otro esté preguntándose si ese golpe inesperado cambiará su proyecto de una década. Sea lo que sea, ahí quedó escrito, un no decidido que hará historia. Un rechazo no como excusa, sino como afirmación. Y algo más. Este movimiento podría desencadenar una reacción en cadena. Otros jugadores, otros clubes, otros apetitos de grandeza. Tal vez un efecto dominó que reordene alianzas, debilite hegemonías, despierte apetitos dormidos. Porque cuando alguien salta al escenario con este nivel de ambición, o lo hace en soledad, convoca ecos, enciende debates, despierta esperanzas. Entran en juego agentes, contratos, estrategias.
Y el fútbol deja de ser solo deporte para convertirse en espectáculo, en industria, en historia. Imagínate dentro de 5 años, al mirar atrás, este momento será recordado como punto de inflexión, como una decisión valiente, arriesgada, que apostó por grandeza en vez de comodidad, que eligió historia en vez de billetes previsibles, que vio más allá del presente y supo que para ser leyenda hay que romper moldes. Y tú, que estás ahí, expectante, sin despegar la mirada de la pantalla, sabes que esto no es solo una transferencia más, que esta historia recién empieza, que cada gol, cada celebración, cada silbido en un estadio repleto será parte de algo más grande que un partido. Será parte de un legado. Así que mantente atento, porque lo que viene va a ser intenso. Suscríbete, activa la campanita, no sea que mañana, o pasado, revise fichajes que hoy parezcan imposibles. Porque en este mundo, los límites solo existen si alguien no se atreve a cruzarlos. Y Haaland se atreve, sin dudar, con convicción. Este Real Madrid no es un punto final, es un detonante. Un arco que se dispara hacia el futuro. No para un club, no para un jugador. Para todos los que creemos que el fútbol merece momentos así de grandes. Para quienes entendemos que más allá del gol está la historia, y más allá de la gloria, la trascendencia. Así que prepárate. Ponte cómodo. Abre bien los oídos, porque lo que viene va a marcar época. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que sigue es aún más fuerte. No porque lo diga yo, sino porque el destino, ese juez implacable, ya tomó partido. Haaland habló, y su decisión podría cambiarlo todo. Y ese lo que sigue es aún más fuerte, no es una frase hueca lanzada al viento para sonar épica. Es una advertencia que vibra como los segundos previos a un terremoto. De hecho, en ese preciso instante en el que Haaland pronuncia su sí definitivo, todo parece quedar suspendido en un silencio eléctrico, cargado de significado, como si el aire mismo comprendiera que está presenciando algo decisivo. Las paredes del despacho se vuelven cómplices involuntarias, los bolígrafos dejan de rodar sobre la mesa y hasta los relojes, que nunca se detienen, parecieran dudar entre seguir avanzando o quedarse congelados para siempre, capturando el momento como un retrato milimétrico de la historia en movimiento. Esa tensión no es solo deportiva, es emocional, humana, casi cinematográfica, porque, al fin y al cabo, lo que se decide aquí no es un simple traspaso, no es una cifra con muchos ceros ni una firma bonita en tinta azul. Es la declaración íntima, aunque no confesada, de un jugador que entiende la magnitud de su salto. Un salto que implica renunciar a la comodidad de un proyecto sólido y predecible para abrazar un escenario más salvaje, más volátil, más expuesto, pero también infinitamente más glorioso si el desenlace acompaña. Haaland no lo dice en voz alta, pero su mirada cargada de determinación lo revela. Sabe que está eligiendo no solo un club, sino un nivel de exigencia que devora a quienes no están preparados. Y Florentino, al recibir ese sí, tampoco muestra euforia exagerada. Su rostro permanece sereno, casi hierático, como si estuviera acostumbrado a que los jugadores de élite se le rindan uno tras otro. Pero en esa calma hay un leve brillo, una chispa casi imperceptible que solo aparece cuando sabe que ha ganado una partida crucial. Es ese gesto mínimo, contenido, que tienen los ajedrecistas cuando ven cómo, tras 20 movimientos impecables, la reina cae exactamente donde ellos imaginaron desde el principio. Es triunfo silencioso, pero triunfo al fin y al cabo. Y, en ese instante, la habitación parece ensancharse un poco más, como si la decisión hubiera desplazado las fronteras del lugar. Alrededor, los teléfonos de los agentes vibran sin parar. Llegan mensajes de periodistas que perciben el olor a bomba informativa antes de que estalle. Los directivos intercambian miradas rápidas, tensas, sabiendo que cada uno acaba de entrar en un torbellino de gestiones, contratos, comunicados, estrategias mediáticas y movimientos colaterales que empezarán a desarrollarse en cuestión de minutos. Pero todavía no se mueven. Todavía no hacen nada. Están en ese microsegundo sagrado en el que se comprende que algo acaba de cambiar, aunque la maquinaria aún no haya empezado a girar. Más allá de las paredes del despacho, la ciudad respira sin saber que en ese preciso punto del mapa acaba de activarse una onda expansiva que recorrerá estadios, oficinas, redacciones y redes sociales con velocidad de rayo. La gente sigue tomando café, conduciendo, revisando sus cuentas, viviendo su rutina. Pero dentro de muy poco, ese sí atravesará los móviles de todos ellos como una descarga. Y lo mejor es que, en este instante exacto, la bomba sigue siendo un secreto compartido solo por un puñado de personas que conocen su magnitud. La iluminación tenue del cuarto también juega su papel.
Los reflejos sobre las carpetas, los cristales y el metal de los bolígrafos parecen formar un marco casi teatral alrededor de los protagonistas. No es casualidad. Cuando un momento tiene potencial de convertirse en mito, hasta los objetos más simples parecen alinearse para reforzarlo. Los destellos se vuelven más cálidos. Las sombras ganan profundidad. Incluso el aire parece más denso, como si estuviera cargado de electricidad contenida, esperando el instante en que todo se dispare. Y si te soy sincero, no hay que ser experto para leer en el ambiente esa mezcla de expectación y vértigo que se siente justo antes de que un jugador se vuelva símbolo. Es ese instante intermedio en el que Haaland aún no viste la camiseta blanca, aún no pisa el césped del Bernabéu, aún no escucha la primera ovación atronadora ni soporta el primer juicio implacable de la grada. Sin embargo, la promesa está ahí, latiendo como un corazón gigante bajo el suelo. El pacto está sellado. El destino está trazado. Y la magnitud del desafío es tan inmensa que resulta imposible ignorarla. Es más, si pudieras asomarte a los pensamientos de los presentes, verías un mosaico fascinante. En la mente de Haaland, un torbellino de imágenes, los goles que podría marcar, los títulos que podrían venir, el eco de miles de voces coreando su nombre, y también el peso de las críticas que inevitablemente caerán sobre si un día falla un remate decisivo. En la de Florentino, un tablero de posibilidades, impacto mediático, repercusión financiera, construcción del próximo gran proyecto, impulso global de la marca. En la de los agentes, un pensamiento simple pero clarísimo. Este es el movimiento que todos recordarán. De afuera hacia adentro, todo parece igual que hace un minuto. Pero dentro de este instante preciso, nada lo es. Todo se ha transformado. Y esa transformación no se ve, pero se siente. Se siente en la piel, en los gestos contenidas, en las respiraciones pausadas, en la gravedad súbita del silencio. Un silencio que no es vacío ni incómodo, sino monumental. Un silencio que sabe más que cualquier palabra. Un silencio cargado de futuro. Y tú que estás aquí, acompañando este momento, puedes percibir esa vibración aunque estés lejos. Puedes notar cómo el clima emocional del cuarto va cobrando forma, cómo se densifica el ambiente, cómo la luz cae en ángulos casi simbólicos sobre los protagonistas. Porque no hace falta avanzar ni un solo minuto para entender que esta decisión no solo cambia un fichaje, sino un relato entero. Y lo que viene, créeme, será memorable. Si quieres seguir acompañando este viaje lleno de detalles que los medios tradicionales ni siquiera mencionan, dale al botón de suscribirte. No cuesta nada y lo que se viene va a ser oro puro. Y lo que se viene va a ser oro puro, no es una simple promesa lanzada al aire para adornar el momento. Es casi una constatación física, como si el ambiente mismo estuviera compuesto por partículas de oro microscópicas suspendidas en el aire, brillando apenas cuando la luz las roza. Y en este punto exacto, cuando aún no se ha movido ni un solo músculo después de esa frase, la atmósfera permanece tan inmóvil que parece que el tiempo ha decidido quedarse a observar. Curioso, lo que está ocurriendo ante sus ojos. No avanza, no retrocede. Solo observa. Haaland sigue ahí, todavía sentado, con los hombros anchos proyectando una sombra sólida sobre la mesa. No dice nada más, pero no hace falta. En su quietud hay algo casi volcánico, un silencio denso que vibra con la energía contenida de alguien que sabe que acaba de pronunciar una frase que definirá un capítulo entero de su vida. Es ese instante en que el cuerpo parece relajado, pero la mente está a mil, procesando cada consecuencia, cada mirada, cada gesto, cada milímetro del espacio. Sus manos están apoyadas, pero no rígidas. Sus dedos no tiemblan, pero tampoco descansan del todo. Es un equilibrio extraño, como cuando un depredador está tranquilo porque sabe que ya ha elegido su territorio. A su lado, los agentes contienen el impulso casi natural de levantarse para estrechar manos, para cerrar carpetas, para marcar el inicio de la etapa puramente administrativa. Pero todavía no se mueven. Hay algo en la escena, algo intangible, que les obliga a mantenerse inmóviles, como si romper ese segundo fuese casi una falta de respeto hacia la magnitud emocional del momento. Ni siquiera cruzan miradas entre ellos. Están suspendidos en una especie de reverencia profesional hacia un instante que, en unos años, contarán en privado como esa pausa exacta donde todo estaba decidido, pero nada se había anunciado. Florentino, por su parte, conserva ese gesto sereno y ligeramente imperturbable. Los que no lo conocen dirían que simplemente está acostumbrado a estas situaciones. Los que sí lo conocen perciben en sus ojos un matiz particular, un brillo afilado que no aparece en las presentaciones oficiales ni en las ruedas de prensa. Ese brillo significa cálculo, visión
satisfacción medida. No es vanidad ni arrogancia. Es la consciencia precisa de que su plan estratégico, ese que parecía improbable, criticado o incluso imposible, ha encajado pieza por pieza con una precisión quirúrgica. Es el brillo de quien sabe que ha dado un paso que podrá contarse en libros y documentales. Y él no necesita mover una ceja para demostrarlo. Fuera del foco principal, la iluminación del despacho parece haber adquirido un protagonismo peculiar. La luz cae sobre los bordes de los documentos, los folios blancos, los bolígrafos caros, creando pequeñas islas de brillo entre sombras largas y suaves. Cada sombra parece decir algo. La de Haaland es firme, poderosa, nítida, proyecta ambición. La de Florentino es elegante, exacta, perfectamente colocada como si hubiese sido diseñada por un director de fotografía. La de los agentes se ramifica, múltiple, reflejando las implicaciones legales, financieras y estratégicas que se activarán en cuanto el reloj decida volver a funcionar. Ese silencio del que hablábamos no disminuye. Al contrario, se vuelve más profundo. No es un silencio incómodo, ni frío, ni tenso. Es un silencio que respira. Un silencio que se vuelve casi físico, invadiendo los rincones del despacho y recorriendo el aire como un eco que no suena, pero que se siente. Es ese tipo de silencio que aparece justo cuando alguien toma una decisión que no solo lo afecta a él, sino a miles de personas que aún no lo saben. Este es el silencio previo al estruendo mediático, el silencio que separa el mundo antes de y el mundo después de. Y si pudiéramos, por un instante, acercar la cámara a los ojos de cada persona en la sala, descubriríamos un universo entero escondido detrás de las pupilas. En Haaland habría un torbellino de imágenes, no necesariamente victorias ni celebraciones, sino sensaciones, la piel erizándose al imaginar el rugido del Bernabéu, la presión clavándose como un peso en el pecho, la sensación de desafío puro, esa adrenalina que no viene del miedo sino del deseo profundo de superarse. En Florentina habría fórmulas mentales, proyecciones financieras, tablas de impacto global, un mapa mental de movimientos futuros que se desencadenarán a raíz de este mismo instante detenido. En los agentes habría un hilo de tensión profesional, una conciencia absoluta de la magnitud económica y simbólica de lo que acaban de cerrar, y la certeza de que estarán en las conversaciones del fútbol europeo durante meses. La mesa misma parece cobrar vida simbólica. Es un objeto inerte, sí, pero se convierte en el altar donde ha caído una de las decisiones más resonantes del mercado futbolístico reciente. Los papeles aún no están firmados, pero todos saben que el peso real no está en la tinta, sino en la palabra ya dada. Ese sí que flota todavía en el aire como un cometa luminoso, sin haberse desvanecido por completo. El espacio alrededor huele a madera pulida, a tinta de bolígrafo recién destapado, aire acondicionado perfectamente calibrado. Pero por debajo de esos aromas neutros se percibe otro olor sutil, casi imperceptible para alguien ajeno, el olor del momento previo a la historia. Ese aroma que aparece cuando algo grande está por comenzar, incluso si aún no se ha movido un solo papel. Cada respiración en la habitación es lenta, calculada, prolongada, como si todos respiraran al mismo ritmo sin habérselo propuesto. No es casualidad. Los cuerpos entienden lo que los relojes no quieren admitir. Este instante vale más que muchos minutos corridos. Por eso nadie se precipita. Nadie rompe el hechizo. Y tú, que sigues aquí, percibiéndolo todo desde la distancia pero con una claridad asombrosa, sabes perfectamente que todavía no hemos avanzado en el tiempo. Seguimos en ese mismo segundo suspendido, pero ahora lo ves con más detalles, más matices, más capas. Y aún quedan muchas más por explorar. Si no quieres perderte lo que sigue, suscríbete ya, porque estamos diseccionando un momento histórico con un nivel de detalle que no encontrarás ni en una rueda de prensa, ni en un documental, ni en la prensa deportiva de mañana. Aquí estás en primera fila, viendo lo que otros solo intuyen. No te despegues. Esto apenas empieza. Y eso de esto apenas empieza se queda flotando en el aire como una frase que podría haber sido murmurada por el narrador de una película, pero que aquí simplemente describe la sensación exacta del momento. No avanza el reloj, no se abre ninguna puerta, no suena ningún teléfono. Todo sigue igual que hace un segundo y, sin embargo, dentro de ese mismo segundo se despliegan miles de capas más que estaban escondidas, esperando a ser observadas. La estancia, que hasta ahora parecía un simple despacho ejecutivo, revela nuevos matices. La textura de la madera del escritorio, por ejemplo, tiene vetas profundas que se entrelazan como caminos antiguos, como si hubieran sido talladas por el paso de decisiones tan trascendentes como esta.
Los bordes de la mesa reflejan la luz con un brillo cálido que acentúa el contraste entre lo viejo y lo nuevo. Un legado que sigue ahí, sólido, recibiendo el peso simbólico de la palabra de Haaland. Las sillas que ocupan cada protagonista también parecen contar más de lo que muestran. La de Haaland es robusta, grande, con líneas marcadas que sostienen su complexión imponente. Encaja con el de una forma casi poética, como si ambos hubieran sido diseñados para soportar decisiones pesadas. La de Florentino, en cambio, es ligeramente más estilizada, con cuero tenso y costuras discretas que hablan de elegancia contenida, de poder que no necesita ostentación para imponerse. Las sillas de los agentes son más funcionales, sin adornos, como si representaran la parte técnica del asunto, ese engranaje invisible sin el cual nada se concreta. La iluminación, que antes parecía un detalle más, ahora se siente casi coreografiada. El tono cálido de la luz que cae sobre el rostro de Haaland crea un contraste con la sombra que se dibuja bajo su mandíbula, una sombra que da un aire de decisión irrevocable, de firmeza interna. Sobre los documentos, la luz es más fría, como si marcara el terreno de la formalidad, del contrato, de la letra pequeña que aún no ha sido firmada pero que ya no importa realmente. Y detrás de Florentino, un punto de luz más suave dibuja un halo discreto, no exagerado, pero sí lo suficiente para insinuar que está en el epicentro de una escena histórica. El aire del despacho, silencioso hasta lo casi ritual, tiene un peso perceptible. No es espeso por la tensión, sino por la trascendencia. Es como si cada molécula hubiera decidido moverse más despacio, para no interrumpir el momento. Incluso la temperatura parece haber encontrado un equilibrio perfecto, ni fría ni cálida, como si el propio clima hubiese entendido que cualquier variación sería una distracción. En la superficie de la mesa, un detalle mínimo cobra protagonismo. Una pequeña arruga en la esquina de un documento, apenas perceptible, quizá causada cuando alguien lo desplazó unos milímetros minutos antes. En cualquier otro momento sería insignificante, pero aquí se siente como la única imperfección en una escena cuidadosamente equilibrada. Esa arruga dice mucho sin decir nada. Habla del trato humano, del contacto real, del hecho de que incluso las decisiones más monumentales se concretan entre papeles que se doblan y manos que dejan huellas. Los relojes de cada uno cuentan una historia distinta pese a estar detenidos en el mismo instante. El de Haaland parece un reloj resistente, de diseño firme, apto para alguien que vive entre entrenamientos, viajes y presión constante. El de Florentino luce más fino, elegante, casi clásico. Los de los agentes son funcionales, prácticos, diseñados para alguien que vive corriendo detrás de llamadas y reuniones. Todos marcan la misma hora, pero ninguno ejerce su función como si se hubieran rendido ante el peso del momento. Las miradas dicen más aún. La de Haaland no está clavada en nadie en particular. Está fija en un punto abstracto del aire, como si su pensamiento estuviera proyectando imágenes, escenarios, goles, críticas, victorias, derrotas, portadas. En su mirada no hay duda, pero sí hay conciencia. Una conciencia profunda de lo que implica haber dicho que sí. La de Florentino, más baja, más contenida, va alternando entre los folios y la presencia del jugador, como midiendo el territorio. Su respiración es lenta, casi imperceptible, un control absoluto que contrasta con la adrenalina interna que seguramente está experimentando. En un rincón del despacho, donde antes no habíamos prestado atención, hay una maqueta arquitectónica protegida por una vitrina. Es evidente que representa un estadio, quizá el proyecto de renovación, quizá una visión de futuro que lleva años gestándose. Su presencia muda añade otra capa simbólica al momento. La maqueta no se mueve, pero parece observar como si supiera que el hombre sentado delante de ella, Haaland, será quien pise ese terreno y dé vida a esa visión. Es una quietud expectante, casi profética. El material de los trajes también empieza a hablar. El de Haaland es sobrio, sólido, con un corte limpio que resalta su constitución física. El de Florentino es un traje de autoridad, con líneas impecables y una caída que solo tienen las telas de calidad extrema. Los agentes, por su parte, llevan trajes que priorizan la comodidad sobre el lujo, claramente preparados para largas jornadas de negociación más que para posar ante cámaras. Cada textura, cada pliegue, cada brillo aporta una pincelada más al cuadro. Incluso la alfombra bajo los pies tiene detalles relevantes, una trama geométrica que no destaca a primera vista, pero que ahora parece casi simbólica, como un patrón que sostiene todo, con líneas que se cruzan, se conectan, se extienden, igual que las decisiones que están tomando vida en este mismo instante suspendido. Y tú sigues ahí, en primera fila,
contemplando todo lo que ocurre sin que avance un solo segundo del tiempo real. Ves el cuadro completo, el relieve emocional, la densidad simbólica, la importancia microscópica de cada elemento. Es como si te hubieran invitado a entrar dentro del propio instante, a recorrerlo por dentro, a caminar entre detalles que normalmente pasan inadvertidos. Si todo esto te está atrapando tanto como a mí, suscríbete ahora mismo, porque lo que vamos a seguir revelando de esta escena es pura artesanía narrativa del fútbol. Y créeme, aún no hemos agotado todas las capas de este único segundo suspendido. Te conviene no perderlo.